Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a un espacio más de Papá Dios Church, una iglesia virtual, una comunidad virtual, y queremos hoy hablar un tema bien interesante. Imagínate que he estado estudiando un tema que tiene que ver con las llaves del reino de los cielos. Recuerden que la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita. Lo que se hace es interpretar las escrituras. La palabra de Dios es como un abecedario que uno combina las ideas. Porque es que Jesús les dijo, escudriñen, escudriñen, porque yo estoy ahí. Cuando uno mira la palabra por encima sin el Espíritu Santo, uno no entiende. Pero cuando uno recibe a Jesús en el corazón y empieza a escudriñar la palabra con el Espíritu Santo junto a nosotros, uno entiende una cantidad de cosas que no entendía antes. Yo he estado escudriñando este tema del reino de los cielos y es más, hay una pregunta, ¿y quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad del reino de los cielos? ¿Quién tiene las llaves? Esa es una pregunta muy buena. De pronto ni la contestemos hoy, queda en el aire, pero hay elementos para entenderlo. Otra cosa que quiero decirte antes de comenzar es que recuerda que lo primero que eres en el reino, eres hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios los que hemos recibido a Jesucristo y lo amamos y caminamos con Él y queremos vivir para Él y con Él dentro de nosotros. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, te voy a invitar a hacer esta oración. Di conmigo: Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres en Él, que lo llenes, que me des tu vida. Yo te doy la mía, perdóname porque yo antes pecaba, pero ahorita no voy a pecar. Y si peco, tú me perdonas y me arrepiento y tengo conciencia. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te abro la puerta de mi corazón y reconozco mi pecado. Te pido que me lleves al Padre y me hagas hijo de Dios. Gracias por darme al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Señor, Padre, aquí estamos en este espacio, Papá Dios Church, con este tema, las llaves del reino. Yo te pido que allí donde están todos mis hermanos, en vivo, en directo, en diferido, reciban, Señor, y que yo también pueda recibir de esta palabra que tú me has dado, que he masticado, que he estudiado y que he sacado todos estos días para preparar, Señor. Que sean tus palabras y no las mías, Señor. Pon tus palabras en mi boca para que sea la gloria para ti siempre, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, les cuento que hay un versículo que está en Lucas 11:2 que dice, y les dijo, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira qué interesante esta oración. Los discípulos le dijeron, pero Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y él les dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Ustedes se imaginan en ese reino judío, en esa religión, ¿quién le decía papá a Dios? Eso era una cosa, o sea, para nosotros decir Padre nuestro es tan sencillo, pues a veces lo decimos sin pensar, Padre nuestro, y lo repetimos unos loros, pero imagínate el choque cultural de Jesús decirles, oren así, Padre nuestro. Por ahí ya empezó la revolución. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, primero, a Dios, decirle Padre era revolucionario en ese momento, ¿cierto? Y decirle Padre nuestro les está invitando a que tenían que estar unidos como hijos de Dios y que eran hijos de Dios. Entonces lo primero que tenemos que entender de esta oración es que somos hijos de Dios y que el Padre está en el cielo, ¿ves? Mira pues, el Padre está en el cielo y en este momento Jesús ya no está en la tierra. Jesús se murió, resucitó por el Espíritu y se sentó a la derecha del Padre. Venció y se sentó. Él está ahí, en el cielo, en el trono, junto al Padre. El que está aquí fue el que mandó Jesús desde el trono, que es el Espíritu Santo. Él está aquí. Él es el que nos guía. Claro, Jesús viene, el Padre viene, se manifiestan. Todo eso no es una doctrina que nos vamos a poner a estudiar ese tema, no. Pero ahí lo que le está diciendo es que Dios es Padre, que es nuestro Padre, que estemos juntos y que Él está en el cielo. Ya después dice, santificado su nombre, y que venga tu reino y se haga tu voluntad. Entonces, que venga el reino de Dios a la tierra es que se haga la voluntad. Mire pues, lo primero que tenemos que entender del reino de Dios es que para que el reino de Dios venga a la tierra se debe hacer la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad lo primero, porque el Padre nuestro dice,
Tú estás en el cielo, Padre, ¿cierto? Eso está claro. Y fuera de eso, Dios es Padre. Para los judíos no era Padre, pero para Jesús le está enseñando a los discípulos a orar. Entonces les dice, listo, que venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces el reino de Dios, que es un misterio tan grande que todos hablamos del reino, pues necesitamos entenderlo. Vamos a entender un poquito hoy, es que primero que se haga la voluntad del Padre, porque en el cielo se hace, pero en la tierra pues necesitamos hacerla. Los que hacemos la voluntad del Padre nos estamos acercando al reino, ¿sí ves? Por ahí empieza el reino, que la voluntad del Padre se haga en mí. Y Él les enseñó que se haga en ellos, para que sean los discípulos. ¿Ves? Así les enseñó a orar una oración muy profunda. Después dice, aquí dice, el reino de los cielos es el reino de Dios, es el lugar donde se hace su voluntad. Si uno va a la iglesia, allá a recibir y a orar, eso está bonito. Yo también voy, me parece maravilloso, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y en mi casa. Tiene que ser el rey. Dios no puede ser el rey en la iglesia y después yo salgo y Él no es el rey en mi vida. Estamos perdiendo, porque entonces tenemos dos caras, ¿sí me entiendes? Jesús tiene que ser el rey de tu vida, de mi vida y de mi casa. ¿Ya? Yo bajo mi techo, Él es el rey. Aquí no se ve la televisión que yo quiero, ni se ve la televisión que me ocurre, sino que vemos lo que le agrada al Señor. Saludos ahí al pastor Lucas, bienvenido. Se hace la voluntad de Dios en mi vida y en mi casa. Así tiene que ser. Como dijo Josué, en mi casa y yo serviremos al Señor, ustedes verán a quién le sirve. Ahí está el reino. Ese es el reino. Entonces lo primero que tenemos que saber de todo lo que queríamos saber del reino es que se haga la voluntad del Padre. ¿Qué hacía Jesús en la tierra? Hacía la voluntad del Padre. O sea, Jesús vino a enseñarnos que Él, siendo el Hijo de Dios, hecho hombre, hacía la voluntad del Padre aquí en la tierra. Porque es que es en la tierra, en el cielo ya se hace la voluntad de Él. En la tierra, por eso es que el enemigo viene a atacarnos para que no hagamos la voluntad del Padre. Porque Él allá no quiso hacer la voluntad de Dios y lo sacaron de allá, porque allá se hace la voluntad de Dios, Él es el rey. Pero en la tierra nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia y en el trabajo y en la vida para que venga el reino. ¿Ves? Vamos a seguir. Esa era la introducción nada más. Punto número 1. La violencia del reino. Jesús lo dijo, vea. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La violencia del reino fue con Juan. Porque Juan les dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse hipócritas, y los bautizaba. Pero cuando vio a Jesús, le entregó la antorcha y le dijo, vea, yo ya no valgo nada. El que vale es el Cordero. Él es Él. Yo no soy digno ni de amarrar los zapatos, ni de desamarrar los zapatos. Las sandalias, pues. Él es el Cordero. Yo los bautizo en agua, pero los voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese es el que es. Yo no soy nada. Eso fue lo que Él dijo. Entonces, desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia porque llegó Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se relacionó con Juan de una manera muy distinta que hacia atrás. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Si ustedes han estudiado a Saúl y a David, cuando Saúl, el Espíritu Santo se apartó de Saúl porque fue rechazado, entonces, claro, ya estaba en David. Y David tenía que tocar para darle paz a Saúl, porque Saúl estaba atormentado, porque ya no tenía el Espíritu Santo, por desobediente. Pero nosotros estamos en un tiempo diferente. El tiempo del Nuevo Testamento es la violencia del reino. Y la violencia no es el que más grita o el que más salta. Hermano, le voy a enseñar qué es la violencia. La violencia del reino es muy distinta. Pensamos que la violencia del reino es como la violencia de la tierra. Es gritándole a todo el mundo. Ese no es el carácter. No. Mira a Jesús. Aprendan de mí que soy manso. Él era violento, pero desde su mansedumbre. Esa es la violencia a la que Dios nos está llamando. Entonces dice que los violentos lo arrebatan. O sea que el reino es de los valientes, pero los que hacen la voluntad de Dios, esos son los violentos. A ver, le digo, estamos en una sociedad que cree una cosa y yo creo otra. Eso es ser violento. Y no me importa lo que me digan o lo que pase. Yo hago la voluntad de Dios y sigo la palabra de Dios y lo que Dios me diga con su palabra y con su espíritu. Eso es ser violento. Es una de las cosas de ser violento. Recuerden, lo primero que decía en la introducción es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y lo otro es que esa violencia tiene que ver con esa voluntad. Claro que sí.
La voluntad del Padre. Ese cuando hablamos de voluntad. Vamos a poner voluntad, Padre, ya. Cuando hacemos la voluntad, nos conectamos con el Padre. Cuando hacemos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Recuerden, Jesús estaba en Getsemaní y 3 veces le dijo al Padre, eso está muy duro, Señor, usted no tiene otra manera de ir como de hacerlo. ¿No será que salvamos a esta gente ahí de otra manera? Eso está muy duro. ¿Cómo así que me van a pegar, me van a torturar, me van a crucificar? El alma como que le dijo, un momentico, porque se dio cuenta. Pero entonces Jesús dijo, vea, Padre, yo creo que yo no soy capaz. Pues yo creo que eso está duro, pues el alma de él, porque él recibe un alma, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es ser un valiente. Ya dijo, él venció fue en Getsemaní, dijo, aquí ya me tocó. Ya cuando lo cogieron ya no tenía reversa. Entonces, dice Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire pues, ni siquiera David, ni siquiera Salomón, Juan el Bautista, ninguno de los profetas ni los valientes, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No interpretes esto mal. El más pequeño es el más humilde. El más pequeño en el reino de los cielos no se refiere al que acabó de nacer. Se refiere al más humilde. Ser pequeño en el reino de los cielos. Imagínate que Saulo y Pablo es diferente. No recuerdo qué significa Saulo realmente. Pero mira que se relacionó mucho con Saúl. Y Saúl fue terrible. Pero Pablo significa pequeño. Entonces, el más pequeño es el más grande. Entre más pequeños somos nosotros, más grandes somos en el reino de los cielos. Y Jesús lo dijo varias veces. Dice Marcos 1:14-15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mira qué curioso, cuando ya estaba encarcelado Juan, entonces ahí sí vino Jesús a Galilea de los gentiles, que es una promesa que está en Isaías 9. Galilea era un lugar de... Lea Isaías 9, tinieblas, tierra de sombra de muerte, y ahí llegó la luz. Él vivía en otro lado y llegó a Galilea a predicar el evangelio del reino, a una tierra de sombra y de muerte, donde estaban los gentiles. El tiempo se ha cumplido, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo el tiempo se ha cumplido? Porque la señal de Juan, y a Juan ya lo iban a matar. La señal de Juan era que ya listo, de Juan para acá ya soy yo. Dice la Biblia, creo que dice en Hebreos que en el tiempo antiguo Dios habló por los profetas y ahora habla a través de su Hijo. O sea, este es un tiempo maravilloso porque nos habla a través directamente de su Hijo, de Jesús. Bueno, entonces dice, acercaos, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y entonces ahí empezó el reino de Dios. Ahí empieza la violencia que dice él, de que ya está Juan allá listo, pero usted quiere ser un violento, tiene que ser pequeño para que sea grande en el reino de los cielos, tiene que servir. Como yo serví, Jesús decía, yo vine a servir, no vine a ser servido. Donde tú estés, si quieres ser el mayor arriba en el cielo, en el reino de los cielos, acá tenemos que servir, ser pequeños, dejarnos triturar por el Señor. Dice 1 Corintios 6:10, estamos en el punto 1, la violencia del reino. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, mi hermano, humanamente no podemos heredar el reino, espiritualmente sí. O sea, en nuestra alma no hay nada que agrade a Dios, es en lo espiritual. Cuando Él nos mira como hijos en el espíritu. Y el alma es la que está en un proceso, pero la herencia es por lo espiritual. ¿Ya? Necesitamos llenar el alma de lo espiritual, sencillo. Jesús recibió un alma, ese fue el reto más grande. El Hijo de Dios sentado en su trono, se bajó del cielo, se metió en un espermatozoide en la barriga de la mamá, y el Espíritu Santo vino y puso la semilla que falta. O sea, ahí se combinó todo. Lo metió ahí adentro y se creó un ser entre el hombre y Dios. El primero de su raza, que es Jesús. De dos pueblos hizo uno, los unió. ¿Sí me entiendes? Unió el hombre y Dios y creó un ser llamado Jesús. Y nosotros somos, Él es el primogénito, nosotros somos los hermanos, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él recibió un alma y le tocó luchar con los cromosomas de Adán, le tocó pelear contra eso. O sea, entiende esto genéticamente, le tocó pelear contra esa herencia que todos tenemos de Adán. Nosotros nos toca la misma pelea, pero ya lo tenemos a Él adentro. Es más fácil y tenemos al Espíritu Santo. Pero la batalla la tenemos que dar. El alma quiere una cosa y el Espíritu quiere otra. Jesús dijo, no han podido orar conmigo media hora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no puede heredar el reino de Dios. No puedo decir, yo voy a hacer 20 días de ayuno para que Dios me dé esto. Usted está chantajeando a Dios. ¿Qué tal si usted el primer día del ayuno, Dios le dice, listo, deje de ayunar y sabe que deje de chismosear?
Llegue temprano a la iglesia como llega temprano al trabajo. De pronto todo lo que Dios le pide a uno y uno quiere es hacer lo que uno quiere. No. ¿Usted cuándo ha visto un papá que el hijo le diga cómo lo tiene que castigar o cómo lo tiene que formar? No, papá, vea, yo me equivoqué en esto, entonces hágame esto. No, señor, Él es el que sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Entonces tenemos que rendir el alma a Dios para que se haga su voluntad y ese es el reino, allí empieza el reino. Y nosotros tenemos que ser pequeños, pequeños. ¿Ya me entiendes? Para poder heredar, porque el alma se engrandece, entonces es a la carne. Pero cuando somos pequeños, dice, los que son pobres en espíritu, esos son los que heredan el reino, los bienaventurados. Entonces dice Mateo 6:33, en el punto 2 dice, se hereda por derecho y se establece con justicia. El punto 1 ya quedó claro, es violencia, pero la violencia es atreverse a hacer la voluntad de Dios. La violencia es atreverse a hacerse pequeño, esa es la violencia del reino, es al revés. No, el predicador que más grite, ese es el que más... Vea, una vez estuvimos en una liberación, mi esposa y yo, ayudándole a un pastor. El pastor decía, grite más duro, grite más duro. Por favor, hable lenguas y grite, 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 grite. Y nosotros gritábamos. Y solamente les digo una cosa terrible. Esa gente no recibió sanidad interior. Fue una pelea terrible porque en vez de haber autoridad, había como una guerra humana. Peleando, peleando, peleando. La guerra espiritual se pelea con almas espirituales. Y no puede Dios usar a un hombre que no se entregue de verdad. O sea, si estamos hablando de crecer en Dios, necesitamos entregarnos nosotros de verdad al Señor. De cuando Él viene buscando una ofrenda, yo soy, como dice la canción nueva de Monte Santo, yo soy la ofrenda. ¿Qué más necesita Dios? A mí. La ofrenda es Jesús. Pero ahorita que Jesús me dejó aquí, yo tengo que poner en el altar. Me tengo que poner ahí. Morirme, ser pequeño, ser una piedrita chiquita. ¿Ya? Punto 2. Se hereda por derecho y se establece con justicia. Dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Busquemos el reino de Dios. ¿Sabe qué es buscar el reino de Dios? Es buscar al rey. Dice, no, yo estoy buscando el reino de Dios. Escuche al que dice que es lo que hay que hacer. ¿A quién? Al Padre. Escucha al Padre. Claro, usted adora a Jesús. Claro, lo adoramos. El Espíritu Santo me ayuda, pero Jesús mismo lo dijo en Juan 17. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, conocer al Padre a través del Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. No lo que tenemos, lo que deberíamos hacer. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Amigos, se la cuento fácil. Cuando usted está haciendo algo de verdad para Dios, algo se le va a oponer. Usted no puede jugar un partido sin un oponente. Yo voy a hacer gol en esa cancha, no, pues si no hay nadie, yo meto el gol desde lejos, pero va a haber una oposición. Si usted es bueno, va a tener oposición. Seguro que la va a tener espiritualmente. Se le va a cerrar algo, pero no se puede usted detener. Hay que seguir adelante. Pero no es gritando, es sometiéndose a Dios, para que los enemigos vean a Dios. Vea, David llegó a la batalla a entregar comida, y ahí mismo los enemigos espirituales lo vieron, y el enemigo utilizó a los hermanos para despreciarlos. ¿Por qué hace aquí? Usted vino a chismosear. Y entonces él dijo, ¿de qué estará hablando él? Yo no sé. ¿Qué pasa? Entonces le explicaron, ¿cómo así? Que hay un ejército gigante aquí, está Saúl que es un rey. Pues él no lo dijo, pero lo habrá pensado. Y no han podido con un gigante. Un gigante lo cogen entre 10 y lo acaban. O sea, se dejaron amenazar. Estaban asustados porque era espiritual. Pero David había peleado con el oso y con el león en la intimidad. Donde era pequeñito. Y allá peleó. Él conocía quién estaba con él porque él cogía al león, le quitaba la oveja y le cogía de la quijada. Y él contó eso. No va a pelear yo contra un gigante, ya estoy entrenado. Y era un joven, un niño prácticamente. Y hasta bonito era, imagínense, no tenía pinta de nada. Pero era pequeño. Pero era ya en la intimidad, era un guerrero y sabía quién estaba dentro de él. Porque cuando uno es pequeño, entonces Dios es grande. Entre más mengue yo, más crece Dios. Entre más pequeño me hago yo. Pablo decía, todo lo tengo por basura. Yo sé esto, lo otro, tengo todos los títulos. Nada me importa. Para poder tener el regalo más grande, que se llama Cristo. Entonces, ¿va a haber persecución? Claro que sí. Dice también, lo dijo Jesús, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. O sea, dice que se hereda por derecho, pero se establece con justicia. Pues la justicia de Dios se llama Jesús. Esa es la justicia, no la justicia de nosotros. Y si nosotros nos hacemos como niños,
y recibimos el reino con inocencia, podemos entrar. Porque es que un niño no pregunta, un niño tiene fe. Y yo le digo, amigo, mañana nos vamos a ir en un avión para España. El niño empaca la maleta y empieza a acosar porque él cree, él le cree al papá. Entonces cuando mi padre dice, mi voluntad es que usted vaya y le hable al presidente, pues cualquier cosa, pues, ay, yo, ¿cómo así? ¿Cómo era eso? Pues si Dios le dice una cosa loca, empiece a orar a ver cómo es que Dios lo va a hacer. Pero uno le cree al papá todas las cosas. Esa es la violencia también. Es que el niño es pequeño también, ¿ves? Tiene que ver con, no como comportarse como un niño, no, pues inmaduro. Es, como decían niños en la malicia, es ser pequeño para entrar, para recibir el reino, ser pequeñito, inocente, pequeño, porque es que estamos ante el gran Dios y uno es una cosita así de pequeñita. ¿Sí me entiendes? Entonces dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Ahí volvemos a confirmar que no el que dice, ay Señor, yo te amo, precioso. No, el que hace la voluntad del Padre. ¿Ves? Más pequeñito, es un hijo verdadero, un niño que no discute y no que hace lo que papá le dice. Que es pequeño, se deja. No es pequeño en las cosas que tiene que ser grande, no entendamos mal. Pablo decía, sean niños en la malicia, o sea, inocente, no perdamos la inocencia. Hay que ser astutos, pero mansos. ¿Qué me he encontrado yo? Gente cristiana, que cree en Dios, que busca a Dios, que son muy astutos, pero no son mansos. Y hay otros que son muy mansos y no son astutos. Ahí está el problema, que Jesús dijo que tenemos que ser de las dos maneras, pero lo primero es ser manso, no astuto. Porque Jesús dijo, sean como yo, que soy manso, pequeñito. Él reconocía siempre al Padre, siempre lo reconocía. Dice también Romanos 8:17, y si hijos también herederos, tenemos derecho a ser herederos, pero ¿cómo? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ve, que es que hay una carga para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa herencia que recibimos del Padre, que también es de Cristo, que Él la ganó para nosotros, necesitamos entender que eso tiene un costo, y es la carga. A ver, yo estoy muy tranquilo aquí en mi casa, y hay mucha gente allá afuera, y ahí en las redes, que no conoce a Dios. Deberíamos padecer con Cristo ese dolor de los hermanos que no han llegado, ese dolor que yo he sentido todos estos días de los que se han ido de las iglesias heridos, o de los que no quieren saber nada de un pastor ni del evangelio, por todo lo que han visto, que ha hecho gente mal, que hacen mal. O sea, si alguien lo hizo mal no significa que esté mal. O sea, entonces el evangelio es malo porque la gente se equivocó. Entonces el dinero es malo porque hay ladrones, no, porque hay narcotraficantes, no. O sea, entonces la política es mala porque hay corruptos, no. O sea, hay cosas que están mal, pero significa que alguien las hizo mal. Entonces no significa que entonces Dios, adiós con Dios, chao, pues, chao Dios, porque es que no quiero nada con Dios, porque es que esa gente, no. Hay gente muy buena, hay gente muy mala, pero en todas partes. Lo triste es encontrar en un lugar donde debería estar el bien, encontrar cosas que no están bien. Eso es lo que yo creo que a Dios menos le agrada todavía. Por eso es que Él anda buscando verdaderos adoradores, gente pequeña, pequeñitos, violentos, que sean pequeños y que reten un sistema que está en contra de Dios, que se levanten y digan, yo lo voy a hacer así. Así el mundo me diga esto, así la economía me diga esto, así el presidente que cree esto, el de derecha, el de izquierda, el del centro, no me interesa nada. Vea, el peor escenario que pudo existir lo tuvo Jesús. Romanos encima de los judíos, judíos encima del pueblo, y la ley, y el Señor encima de todo eso, pasó por encima de todo eso, y le hizo milagros y le ayudó a todo el mundo. Todo el que lo necesitaba, él iba. No discriminó ni siquiera que fuera romano, que fuera judío, que fuera cualquiera, que fuera sacerdote, que fuera una señora viuda, ciega, coja, pobre, rica, a todo el mundo, porque es que ese es el evangelio, es para todos. El verdadero, pues. Porque es que si hay verdaderos adoradores, también hay falsos. Terrible eso también. Bueno, sigamos adelante. Entonces dice Romanos 8:13-14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ves? De lo de la carne. Mas si por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne, o sea, el alma se sujeta, entonces van a tener vida de verdad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí viene una cosa muy interesante. Somos violentos,
arrebatamos el reino, somos pequeños, hacemos la voluntad de Dios, venimos contra un sistema, nos hacemos como niños pequeñitos, ¿cierto? Hacemos la voluntad, padecemos con Él lo que Él siente por las cosas como están, ¿cierto? Por el mundo que está tirado a la lujuria, a la locura, y nos guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo. Imagínense que Jesús estaba aquí en la tierra y dijo, voy a orar para que Dios les mande el Espíritu. Y si usted mira ahí Juan 14, 15, 16, se va dando cuenta que Él después dice, cuando yo llegue a se los voy a mandar. O sea, es como si Él hubiera orado y después le hubiera respondido Dios y Él le hubiera dicho a los discípulos, no, mira que ya el Padre me dijo que cuando yo llegue a se los voy a mandar. O sea, no es que Dios no sepa todo ni Jesús sepa todo, lo que pasa es que con el alma que Jesús tenía le tocaba orar para poder entender cómo era antes Él. Pero Él sabía todo, obviamente. Pero como humano que recibió su parte humana, Dios le puso unos límites para que tuviera que orar y nos mascara a nosotros el camino. Es que Jesús abrió un camino para que nosotros también. Nosotros tenemos un arma poderosa que llama la oración y tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que entender con el Espíritu Santo para poder tener esa certeza de ser hijos de Dios. Solamente por Él podemos llamar Señor a Jesús y podemos llamarnos hijos de Dios. Porque por Él decimos Abba Padre. No es que usted diga Abba Padre como loro o como una palabra mágica. No, ni el nombre de Jesús es una palabra mágica, ni eso conjuro, nada de eso. Es una identidad de hijo. Y el Abba ¿sabe qué significaba? En arameo era el gesto que decían los bebés cuando veían a la mamá. Ma, pa. Entonces, Abba es eso. Pero Jesús lo dijo en un momento de revelación que su alma estaba en lo peor. Se dio cuenta que su alma también era hija de Dios. Eso es otro tema. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Punto 2. El poder del reino. Vamos a hacer un repasito acá. Lo primero que vimos es que en la introducción, que la voluntad del Padre es lo que cuenta para el reino, ¿cierto? Vimos en uno que la violencia del reino tiene que ver con los violentos. Los violentos son los que se hacen pequeños. Los violentos somos los que, si queremos de verdad ser violentos, somos como niños. Y lo hacemos espiritualmente. Entregamos nuestro espíritu al Señor. Ahora, lo segundo es que por derecho heredamos, ¿cierto? Y con la justicia del reino es que se hereda el reino. O sea, con la justicia que es Jesús es que uno recibe el reino. Es Jesús la justicia de Dios, no es la justicia de nosotros. Entonces busquen el reino de Dios, ese es el segundo punto, buscarlo con su justicia que es Jesús, y el reino de Dios, pues hay que buscar al rey, ¿cierto? Y también dice que vamos a tener persecución, claro, va a haber oposición a los que de verdad se quieren meter en el reino, tenemos que ser como niños, tenemos que hacer la voluntad de Dios otra vez, tenemos que padecer por lo mismo que Él padece y tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. Y el punto 2 dice el poder del reino. Vamos a mirar esto tan bonito que dice Gálatas 5:6. En Cristo Jesús no vale ni la circuncisión ni la circuncisión, eso no vale nada, eso es religión, sino la fe que obra por el amor. La fe tiene que ver con el poder de Dios y solamente obra por el amor de Dios. La fe no obra porque usted es muy espectacular, porque no, es amor, por amor. Por amor, Abraham, que es el padre de la fe, dijo, no, yo voy a entregar a mi hijo porque estoy amando más a mi hijo que al padre. El padre le dijo, vea, ese hijo que yo le di, el único al que tú amas, se lo repitió así. Y estaba Ismael, pero él le dijo, el único hijo que usted tiene es el que yo le di, Isaac. Entréguemelo al que usted ama. Entonces le estaba diciendo, es que usted es el único hijo y fuera de eso usted lo ama. Necesito es que me ame a mí. Entréguemelo. Y Abraham obró con amor, puso su fe en acción. Dice 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Usted puede hablar muy bonito, mi amigo. Podemos hablar muy bonito. Acá yo puedo hablar muy bonito. Pero tiene que haber poder. Y cuando digo poder, no es como tirar rayos, como Saiyajin, como Jedi. No. Poder es cuando Dios lo respalda a usted. Ese es el poder de Dios. Porque hay integridad y usted es pequeño. Poder era lo que hacía Pablo, porque él mismo lo dijo. Eso no consiste en hablar y hablar y hablar, sino en poder. Yo oro por la gente y la gente se sana. O yo predico y la gente escucha la voz de Dios. O yo hago negocios y funcionan. O sea, no es que todo me salga bien, no. Poder es cuando usted hace algo y le sirve, le funciona. Y todo lo que hace prospera. Ese es el poder. No es
el descreste de los milagros, señales y prodigios, ahí también hay poder, claro que sí. Pero estamos hablando que lo más importante era que Jesús iba y hacía lo que hacía sobrenatural, lo que fuera que hubiera que hacer para salvar un alma. Entonces el poder no tiene, por eso dice que obra por el amor la fe. Ese poder que tiene que ver con la fe va más que las palabras, va en la persona. Si está entregada a Dios, ahí hay poder. Mire, aquí lo vamos a entender más. En 2 Timoteo 1:17. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, que nuestro espíritu, que es uno con el espíritu de Dios, es un espíritu de poder, primero. Listo, entonces ya tiene poder, listo. Pero si tiene poder, no se olvide que debe tener amor. No se le olvide el amor, listo. Entonces dice, yo le doy poder, listo. No son palabras, le doy poder, el espíritu de mi espíritu. Le doy poder porque es que el espíritu está hecho de la misma masa, por decir algo, que hicieron a Jesús. Hechos en Cristo Jesús a imagen de Él. Entonces somos un espíritu también. Pues no somos grandes así como Él, somos pequeñitos. Espíritu es una cosita, como una lucecita, pero somos una lucecita, pequeña, pero lo somos. Hay poder, pero ese poder no está en el alma. El espíritu le enseña al alma. Mire que David le hablaba al alma, le decía, adore al Señor, no se le olvide que Él es el que lo bendice. Amor, porque naces del amor, ese poder, pero mire que me da el poder primero. Me recuerda que ese espíritu es de amor, pero que tengo que tener dominio propio, es donde entra el alma. Si yo creo que tengo mucho poder, pero no tengo dominio, entonces voy a tratar mal a las personas. Puedo ser muy espiritual, pero si trato mal a las personas no hay amor. Y el poder puede estar, pero el amor se va apagando, porque no hay dominio propio. El dominio propio es un equilibrio, pero es en el alma, por eso es que puso el dominio propio. ¿Jesús tenía dominio propio? Claro que sí. Él se dominaba. O sea, él se hablaba. Pablo dice, en alguna parte dice, yo golpeo mi cuerpo y lo sujeto porque es que no puede ser que yo salve a todo el mundo y yo me pierda, porque soy muy bueno y hago todo lo que tengo que hacer, pero yo no soy capaz de dominar mi genio, mi tristeza, lo que le llegue, dominio propio. Ahí está la guerra, es que vea, en la violencia es cuando yo digo, yo no vuelvo a hacer esto. Porque yo tengo un espíritu, soy un hombre nuevo y mi alma tiene que saber que se acabó esto, la alcahuetería de ver esto y de hacer esto y de decir esto, de levantar la voz de mal genio, de ya, me voy a sujetar. Porque mi espíritu tiene poder, puedo hacer muchas cosas con el espíritu, más que con el alma. Tengo que ser un profesor, tengo que ser un arquitecto, lo que sea que tenga poder, porque es mi espíritu. Es que no todo ser humano tiene un espíritu despierto, o sea, Dios despierta mi espíritu y lo hace de poder, le da poder, amor, que es el amor de Dios, que es de donde nace el poder. Y el dominio propio me toca a mí trabajarlo con el alma bien ordenadita, bien juiciosito, sujeta como hacía Jesús. Lloraba toda la noche y se sujetaba al Padre. Necesitaba hacerlo, como Dios no, pero como hombre sí. Bueno, Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino se ha acercado. Ahí está el poder. Póngale cuidado a esto. No estamos hablando de hacer un show, pero yo le digo una cosa. Hay lugares donde uno puede hacer lo que sea, pero si el demonio no se ha ido o lo espiritual no se ha ido, usted puede seguir luchando con eso y parece que se apaga, pero por otro lado se prende el incendio. Usted apaga el incendio aquí y se prende por acá. Apaga aquí y se prende por acá. Porque no tiene que apagar el incendio, sino quitarle el fósforo al que lo está prendiendo. ¿Ya me entendió? Si usted no amarra el hombre fuerte, murió. Y no es decir, amarro el hombre fuerte. No es esa cosa rara que la gente se inventa, que es que la guerra espiritual es un esquema. No. Es la identidad que yo tengo. Es que yo tengo que estar muerto, hermano. Mi alma tiene que estar entregada a Jesús, a Dios crucificada, para que yo tenga poder, amor y dominio propio. Ahí tiene que estar. Yo tengo que menguar para que Él crezca. Y cuando viene el enemigo, ve a Jesús en mí y sale corriendo. Los demonios le dijeron a los muchachos, ¿ustedes qué? ¿Usted me va a echar a mí? Yo sé quién es Pablo y yo sé quién es Jesús. Pues yo a usted no los conozco. Y lo sacaron corriendo, les quitaron la ropa y, mejor dicho, ¿quién más le habrá hecho el diablo a esos pobres tontos que pensaron que era con decir un nombre? No, ya. No, yo soy policía porque me puse un traje. Hermano, tiene que tener el carácter. ¿Ya? Entonces, Jesús echaba los demonios con el dedo.
no significaba que era con un dedo, porque es que él decía afuera, con la palabra. Está hablando de la autoridad que da ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esos espíritus, esas cosas se tienen que ir. Ya, nosotros tuvimos un niño en algún colegio por ahí que yo trabajé hace tiempo, un colegio pequeñito, muy bonito, y se oraba mucho también, creían en Dios, y una profesora que llegó que era muy entregada a Dios, dijo, no, un niño tenía muchos problemas y a veces atacaba a los profes, y ¿sabe qué hizo la muchacha? Yo no sé, el Señor le reveló, empezó a orar y hacía la cena del Señor con él, y le daba el vino y le daba el pan, y oraba por él, le dijo que recibiera a Jesús, era un niño pequeño, por ahí de 5 años, y le daba la cena, le daba el vino. Mira que ese niño se calmaba siempre que comía la cena. Se empezó a cambiar, él empezó a cambiar, como que el espíritu que lo hacía molestar, aprovecharse de su condición, que tenía una condición, pero el diablo lo ponía violento contra esa profesora, ella le ganaba así, y le hablaba y lo miraba con una ternura, y le daba el pancito y le decía, dele gracias a Dios, usted es un hijo de Dios, lo puso a pelear a él también. Hizo una cosa muy linda, ahí está el poder, el amor y el dominio. Porque ella pudo haberse molestado con él, y usted, ¿por qué me...? No, ella se calmaba y le ganaba la batalla de esa manera. Entonces, también dice que hubo un fariseo que le preguntó al Señor sobre la ley y le dijo, venga, yo veo que usted como que sabe, maestro. Yo también sé, yo soy, o sea, de alguna forma se lo dijo, yo soy maestro, fariseo, yo sé mucho. Veo que le contestó bien a esta gente, a estos otros sacerdotes y maestros de la ley. Una pregunta, maestro, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Bueno, pues usted sabe, oye Israel, el Señor Dios uno solo es, y a Él amarás con toda tu mente, con todo tu corazón. Jesús le dijo eso. Mejor dicho, fue así de sencillo. Jesús le dijo a él, ¿cómo es la cosa? Y Jesús le dijo, listo, es así. Y él le respondió, bueno, yo pienso que usted está en lo correcto. Entonces le dijo, no está lejos del reino de Dios, porque vio que contestó bien. Le aceptó a Jesús, que esa era lo más importante, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. No está lejos del reino. Entonces mire que para estar cerca del reino tenemos que saber que no valen los 10 mandamientos ni los 1000 mandamientos. Se cumplen con uno solo. Porque si usted ama a Dios y se ama a sí mismo y ama al prójimo, usted no desea a la mujer del prójimo, usted no mata, usted no roba y no hace un montón de cosas que la ley tenía. Porque es que Jesús la cumplió la ley con el amor. ¿Ves? Entonces Jesús es una renovación. Entonces mire que el reino tiene que ver con ese mandamiento principal, amar a Dios. El que ama a Dios hace la voluntad de Dios, es pequeño, o sea, ahí está todo conectado con lo que estamos hablando del reino. Estamos hablando de las llaves del reino, pero apenas estamos hablando de lo que es el reino. Las llaves es un tema más adelante. Es el punto 3, estamos en el 2. Dice, recuerda que el punto 2 dice que el poder de Dios. Entonces vea que el poder tiene que ver con amar. Poder, amor y dominio propio. Amar a Dios, amar a los hermanos, amarme a mí mismo. Lucas 9:16 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Te lo voy a explicar sencillo. El arado es un instrumento, como una cosita con la que se abre la tierra. Entonces, cuando usted ya Dios lo maduró y le entregó un instrumento, llámese guitarra, llámese un cargo, un puesto, una cosa, en su reino, usted no es apto si usted mira para atrás. Usted tiene aquí el instrumento y dice, yo estoy barriendo la iglesia, estoy en la puerta, pero tan bueno la gente que está afuera. Yo voy el domingo, pero tan bueno los que quedan viendo televisión. No sirve, hermano. No, pero es que, mira que es que me encontré un amigo músico que toca una música tan bonita y yo aquí tocando esta música no puedo tocar nada más. Hermano, no sirve. Sorry. No, pero es que mis amigos se van a ver al Deportivo Pereira y gritan y cantan y brincan y toman cervecita y todo. ¿Y yo por qué no puedo ir? Pues hermano, si quiere vaya al estadio y grite, y eso no está mal. Pero recuerde quién es su Dios. Y la Biblia dice que se conviertan ellos a usted y usted no a ellos. Termina uno en la colada si no sabe hacerlo bien. No estoy diciendo que usted se aleje de todo el mundo, no. Pero cuídese de andar con gente sabia. Y cuando tenga que pasar con alguien, pues cuide su corazón, porque ahí está la vida. Entonces, cuando Dios le entrega a usted un instrumento para que usted are la tierra, el reino,
y usted pone a mirar para otro lado, no sirve, hermano. Jesús lo dijo, no es apto. Cuando ya le estoy dando algo, porque no dije cuando está empezando, no, a él no le entrega un instrumento para arar a cualquiera, es alguien que ya dijo, no, yo quiero. Y he visto gente caer. Estos días me contaron una historia de una iglesia, que no voy a decir qué iglesia ni nada, terrible, de gente avanzada en una iglesia, líder, con un montón de chismes y cosas. Y Dios mío, ¿qué es esto tan triste? Por favor. Una iglesia X en una ciudad X, en un país X, no voy a decir nada. Sencillamente es triste darse cuenta que también adentro hay cosas terribles. Pero hay gente que le entregan esto y, vea, le voy a decir una cosa muy sencilla. Esta frase me la dijo alguien y la voy a repetir. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Ahí se da cuenta uno la humildad de la persona. Cuando ya tiene poder, cambia. Cuando tiene dinero, cambia. Cuando tiene un cargo, cambia. Si no cambia es porque sí era el correcto. Entonces le entregan a usted un instrumento del reino para que are la tierra, ya participo. Pero como no es el que yo quiero, entonces ya envidio el del otro, miro para atrás y no hago mi trabajo bien, lo que me pusieron a hacer. Entonces, ¿qué usted quiere? Yo quiero grabar 1000 álbumes para Dios, pero entonces en este momento toco la guitarra por internet y me ven 2 personas. Eso es lo que tengo, no puedo mirar para atrás y no para adelante. Bueno, dice también que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Es que mire que hay una cosa muy tremenda acá, porque después dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Es diferente ver a entrar. Mira esto, que la palabra es muy perfecta. Yo amo la traducción Valera del 60 porque ella tiene muchos detalles. Las otras son chéveres, pero yo siempre miro esta y miro todas las demás. Pero esta tiene unos detalles. Mira, la del 60 dice, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Está hablando de ser un hijo de Dios. Para ver el reino tengo que ser hijo. Pero dice, para verlo, pero para entrar tiene que nacer de agua y del Espíritu. Póngame cuidado a esto, que es bien interesante. No está hablando que es que me toque bautizar exactamente, no. Yo lo podría interpretar de esa manera y también yo creo que en otro ámbito funciona, pero está hablando del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, ser hijo de Dios, para poder ver el reino. Porque usted tiene, para ver el reino, tiene que ir al rey. Y si usted no es hijo de Dios y no ha nacido de nuevo y no recibe a Jesús y no vive para él, de verdad, ¿cómo va a ver a Dios si ni siquiera le interesa ni sabe quién es? Lo tiene que presentárselo a alguien. Ahora dice, pero ese es el que puede ver, pero para entrar en el reino necesita el agua. Mire que el agua representa el arrepentimiento de Juan. Esa es la violencia también. El arrepentimiento del bautismo de Juan representa el agua, el arrepentimiento, pero también está el Espíritu, que lo da Jesús, el Espíritu Santo. No puede entrar. Usted no me hable de reino si usted no conoce al Espíritu Santo. Qué pena te lo digo, pero Dios es trino. Nosotros somos trinitarios. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu. El Padre, voluntad, Hijo, cruz, redención, puerta, camino, verdad y vida. Y el Espíritu Santo es el que me muestra todo. Es el consolador, es el Espíritu de verdad, de paz, es el que me guía, por el que llamo Señor a Jesús. Es el que trae de lo profundo del Padre para mí, de lo que es de Jesús. Es el que me habla, Él es. Y si usted siente que Jesús le habló, es porque Él está hablando a usted y le está trayendo las palabras de Jesús. Porque el que está en la tierra es el Espíritu Santo y Él es Dios también. No es la tercera persona, ni la segunda, ni la primera. Son iguales, porque dice que Dios es uno. Pero ese es 3, ese es el misterio grande. Entonces, dice que para poder ver tengo que ser hijo, nacer de nuevo. Pero para poder entrar, Juan 3:5, Reina Valera del 60, necesito nacer de agua, de arrepentimiento y del Espíritu Santo, mi hermano. Usted se arrepiente, recibe a Jesús, le dice, Señor, me arrepiento, venga, entre pues. Cuando yo hice esa oración, de verdad que me cambió la vida desde adentro hacia afuera. Tenía el cabello muy largo y me lo fui cortando, no porque era pecado, sino porque Dios me mostró todo lo que había por dentro que estaba mal, pero le tocó entrar. ¿Cómo hace Dios para ayudarle a uno si no entra? ¿Usted cómo arregla un radio que no funciona si no le quita los tornillos y mete la mano? Dios le toca hacer eso, entrar. Desde afuera no me puede ayudar. Bueno, para entrar ya es con el Espíritu Santo, para entrar en el reino de Dios. ¿Listo? Mire pues, qué tremendo eso. Estamos hablando de poder. Para poder ser útil en el reino, tener poder en el reino y funcionar en el reino. No dice que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, pero ese es el ABC, hermano. Ir a la iglesia es el párvulos. En serio, ir a la iglesia es párvulos. Entrar en un ministerio o participar a Dios, eso ya es transición, hermano. Prejardín, jardín y vamos para arriba.
Cuando Dios me entrega un instrumento como el arado, ya me está diciendo, hermano, usted ya como que entró a segundo, venga, yo le doy aquí una cosa para que trabaje, barra aquí, atienda aquí, o vaya, haga esto, porque es que no puede ser que yo tenga un trabajo, un ministerio o algo en política o en otra cosa, pero Dios me puso ahí me dio un instrumento, no puedo mirar para atrás, no me puedo corromper con la gente que está alrededor mío, tengo que ser yo siempre por encima de lo que sea. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo es Espíritu. Ahí en Juan 3:6. Y aquí terminando el punto 2 del poder, dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en nosotros. Nosotros no tenemos poder. Tenemos un espíritu de poder, pero el poder dice que este tesoro lo pusieron en vasos de barro. Esto es corruptible, esto es pedazo de carne que se va a transformar. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es la cosa? Pero el poder actúa en nosotros. Por él, cuando yo me rindo. Vea, lo voy a cerrar este punto 2 con una cosa. Cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero mire qué curioso, pasa un tiempo y Jesús se transfiguró junto a Jacob y Pedro. Creo que estaba Juan también, están los tres. Y volvió a hablar el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea que lo ascendió, porque su alma estaba más ajustada al Padre, para marcarnos un camino. No porque Él es Dios y Él podía hacer lo que quería, pero Dios lo puso legal acá, como un ser humano que es hijo de Dios. Entonces, una cosa es que yo sea un hijo amado. Cuando recibimos a Jesús y queremos ser hijos, pues Dios nos acepta, somos hijos amados, listo. Complacemos a Dios, ahí hay un nivel, si lo complacemos o no. Depende de lo que yo haga, de cuánto me rindo, de cuánto lo escucho, de cuánto soy pequeño, de que estamos hablando del reino. El reino tiene que ver conmigo y después con el grupo, primero con nosotros. Y ahora a él oíd, o sea que dijo, listo, hermano, usted me está complaciendo, entonces lo va a poner a hablar de parte mía. Venga, pues le entrego esto. Hable. Y no le está diciendo que hable solamente que se pare en un altar y predique. Vaya a la cárcel, vaya a la emisora, monte una empresa, construya edificios y diga que yo lo inspiro. Juegue fútbol y muestre en la camiseta lo que Dios quiera. Escúchenlo, porque me complace, ¿Ves? Ahí tiene que ver con el poder que actúa en nosotros. Porque por ahí dice que si usted se limpia será como mi boca. Dios le pone la palabra. Punto 3, las llaves del reino. Este es el corazón de todo esto. Con eso tenemos que terminar, porque esto no es tan largo, aunque les cuento que me salió como para predicar la segunda parte por algún día, pero vamos a hablar solamente de este punto que es el corazón de esto, de verdad. Chicos, es el corazón de esto. Se llama las llaves del reino, que es lo que tiene que ver con el nombre. ¿Qué pasa? Aquí hay un suceso muy, muy violento en Mateo 16, del 15 al 19. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les dijo, venga, y toda esa gente, ¿quién dice que soy yo? No, mira, él ya estaba a punto de decirles que le iban a matar. Él les dijo varias veces y como que no le entendían. Pero esa vez fue muy contundente ahí en Mateo 16. Y les dijo, todos esos escribas, fariseos, toda esa gente, ¿quién dice que soy yo? Pues él sí sabía, pero le estaba preguntando a ellos, a ver ellos qué decían para enseñarles algo. No, pues maestro, mira que dicen que usted es Elías, que usted es el profeta no sé quién, que usted, bueno, un montón que es Juan. Bueno. Entonces les dijo, bueno, pero ustedes ¿quién piensan que soy yo? También sabía, pero Pedro, que siempre ha sido el atravesado, dijo, no sé si fue porque se adelantó, pienso yo que según la explicación es porque el Padre se lo reveló. Y entonces dice, respondiendo Simón Pedro, es muy específico esto porque aquí dice Simón Pedro y más adelante dice Simón y más adelante dice Pedro. Esto lo tenemos que entender despacio porque es el corazón de esta predicación. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No le dijo, bienaventurado eres Pedro o Simón, le dijo, Simón, hijo de Jonás. Específicamente, ¿por qué? Ya te lo voy a decir. Porque no te lo reveló la carne ni la sangre, ¿ves? De lo que estamos hablando, sino el Padre. O sea, y no el alma no entró, fue el Padre. El Padre se lo dijo. O sea que Pedro tenía una relación ya con el Padre, ya estaba caminando. Por eso es que le entregaron también la batuta de los discípulos. Él fue el que después se levantó y los puso en orden.
fue el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En fin, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y la gente dice, no, voy a atar y voy a desatar. Pero no miran el versículo anterior, que usted tiene que convertirse en una roca, como Pedro. No fue que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro, no, edificó la iglesia sobre la piedra, que es él. Pero le dijo a Pedro que él era una piedra. Espera, yo les voy a explicar esto despacio. Esto necesita una explicación muy lenta, porque ahí dice que las llaves del reino se las entregó a él, pero no a Pedro. Entonces, no le entregó unas llaves a Pedro, no, esto entendámoslo despacio. No podemos mirar la palabra por encima así como, no, la palabra es de profundidad y entender con despacio cómo es que funciona. Venga, yo les muestro acá. ¿Cómo lo vamos a entender? En la traducción Nueva Versión Internacional dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre ti y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. O sea, usted es una piedra, Pedro. Usted ya no es Simón, sino que es Pedro, que es una piedra. Pero entonces, como usted es una piedra pequeña, yo voy a edificar sobre una piedra grande. ¿Quién es la piedra grande? Jesús. Pero usted es una piedra pequeña, dice que somos piedras vivas, ¿cierto? Con la que se edifica la iglesia. ¿Ves? Tenemos que ser piedras, pequeñitos. Como Jesús, que es una roca, yo soy una piedrita. ¿Sí ve? Pequeñito, pequeñito. Soy duro, pero soy pequeñito. Por dicho, soy pequeñito, pero soy resistente. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Ves? Entonces vamos a mirar esto bien despacio. Simón Pedro fue el que dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro, no fue Simón y fue Pedro. Jesús fue muy claro diciéndole Simón Pedro. ¿Por qué? Le va a decir ¿por qué? Porque Simón Pedro es la combinación perfecta entre el alma de Pedro y el espíritu de Pedro. Es el nuevo hombre. Cristo, Jesús, Jesucristo. ¿Ves? ¿Entiendes que Cristo era el que iba a venir y Jesús era el que vino como hombre? Pero Jesucristo era el mismo ayer, por hoy y por los siglos. Jesucristo. El Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. Cristo el que iba a venir, la promesa, el profeta. Jesús el hombre, Jesucristo. ¿Ves? Cristo en la cruz y Jesucristo. Jesucristo, Simón Pedro, ¿ves? Simón Pedro es la combinación de los dos, de un alma redimida y un espíritu. Entonces, piensa en Simón como el hombre y en Pedro como el hombre espiritual, ¿ya? Entonces dice, Simón significa el que escucha, parecido a la tribu de Simeón, y Pedro roca, ¿ves? Cuando Jesús vino donde Pedro a sanarle el corazón, que le preguntó que me amas, espero que haya leído la Biblia porque Pedro se le aparece Jesús, porque Pedro lo había negado, entonces vino a redarguirlo, a levantarlo, y le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? No le dice Simón Pedro, ni le dice Pedro, y adelante dice que Pedro se entristeció. ¿Quién se entristeció? Pedro, el espiritual. O sea que fue una tristeza que venía de Dios, no era una tristeza humana. Y le volvió a decir Simón hijo de Jonás, como se lo dijo por acá. Póngame cuidado. Simón Pedro recibió la revelación de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Estaba hablando de que Jesús era el Hijo de Dios y que Dios era un Dios vivo. ¿Ves? Entonces, Simón era la humanidad de Pedro, un alma impulsiva. Pero cuando le dice Simón Pedro, le está diciendo esa alma impulsiva se está volviendo una roca, se está juntando con. Entonces el alma impulsiva tiene que ser una roca. Ese impulso yo lo voy a utilizar cuando seas una roca. ¿Ves? Ahí están las dos cosas. Pero Simón solito es la humanidad y Pedro solito es lo espiritual. ¿Ves? Entonces, esto no nos podemos enredar. Simón Pedro es la combinación de los dos perfecta, que Dios quiere, que mi alma esté redimida desde mi espíritu. Simón representa la humanidad del alma impulsiva y Pedro representa la roca, lo espiritual. Póngame cuidado. Entonces, Simón Pedro fue el que recibió la revelación desde el Padre. ¿Sí ves? El Padre mira un hombre redimido que tiene la naturaleza de Dios como Jesús, de Dios y del hombre, perfecta. ¿Ya? No es un hombre tratando de alcanzar a Dios, sino que es Jesús dentro de Pedro como una roca. ¿Sí ves? Es que ahí yo entonces que el Espíritu te lo va a explicar. Y entonces le dice Simón hijo de Jonás. Eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Porque el que le contestó fue Simón Pedro, pero Jesús le dijo Simón hijo de Jonás. O sea, le está diciendo, Simón, tu alma está redimida. Y cuando le dice hijo de Jonás, también le está hablando desde este
porque Jonás significa paloma, le está hablando, o sea, le da un significado como de lo espiritual, del Espíritu Santo, ya, que fue una revelación, que es lo que nosotros necesitamos. En nuestra alma necesitamos una relación con el Espíritu Santo, por eso es que necesitamos lo espiritual, o sea, nosotros recibimos un espíritu nuevo, despierta nuestro espíritu, y ese espíritu tiene que dominar el alma, pero no domina el alma vieja, sino que domina el alma y hace que lo viejo desaparezca. Pero lo viejo va a venir a tratar de ganarme terreno, entonces yo desde mi espíritu educo mi alma, porque mi alma me la entregan como nueva. Venga, le entrego un alma nueva, venga, le entrego un alma nueva. Pero esa alma nueva tiene la información de la vieja, la información no desaparece. Usted tiene que luchar todos los días con ese hombre y hacerlo morir. Entonces ves que ahí está Simón Pedro, está Simón y Pedro. Simón Pedro es la combinación perfecta de las dos. Simón es la humanidad y Pedro es la roca, ¿ves? Y él dice que sobre esa roca edificará la iglesia, sobre lo espiritual, ¿ves? Sobre el hombre espiritual, porque la roca pequeña que es Pedro es la que, sobre la cual Jesús edifica su iglesia, no sobre Pedro. Mucha gente se imagina que es Pedro, entonces que Pedro era un gran hombre. Pues sí, pero es que imagine que después Pablo regañó a Pedro porque Pedro estaba simulando por allá. No podemos entender esto mal. Yo quiero cerrar con esto porque esto nos deja en un punto muy sencillo. Las llaves del reino son para los que son como una roca pequeña. ¿Ves? Pero no significa que se la entregan a una persona, sino que se la entregan a la iglesia. O sea, cuando leemos 1 Pedro 2, 4 al 5 dice que sean edificados como piedras vivas, que Jesús es la roca y nosotros somos piedras vivas con las cuales se edifica un templo. Te lo estoy parafraseando. ¿Ves? Ahí está hablando de Pedro, la piedrita, de ser pequeño. Entonces, junte unas piedras, muchas piedras y pares encima. Imagínense que la iglesia es esto, una roca gigante y sobre esa roca yo pongo unas piedras pequeñitas y me paro encima. Esa es la iglesia. ¿Ves? Un montón de piedritas pequeñitas en las cuales usted se para encima, pero las piedras están paradas sobre una roca más grande que es Jesús. Eso es lo que resiste al mismísimo infierno. Ahí están las llaves para abrir todas las puertas. La iglesia unida como piedritas sobre la roca es la que puede prevalecer contra el enemigo y es la que puede hacer esto, que las puertas del mismísimo infierno no prevalecen contra ellas, y entonces ahí sí, venga, pues como está tan firme, entonces puede abrir y cerrar puertas, puede atar y desatar. No es a la loca, hermano. Tenemos que estar muertos a nosotros. Nuestro Simón y nuestro Pedro tienen que estar unidos. ¿Ves? El Simón tiene que redimirse. Vea, le voy a cerrar con esto porque esto va a ser parte de la segunda parte de esto, que es Jacob e Israel. Usted se pone a estudiar la Biblia y usted ve que Dios, curiosamente, cuando habla de Jacob, muchas veces le dice Jacob y a veces le dice Israel. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Siempre se acuerda de Jacob, porque le habla a ese que pensaba que era un engañador, pero que resultó que fue capaz de redimirse y convertirse. Era el peor de los tres, Abraham, Isaac y Jacob, el que más se equivocó. Abraham se equivocó, Isaac también, pero Jacob metió el pie bien abajo. Le tocó luchar con un ángel, fue terrible, pero él se encontró en un lugar y dijo, uy, no tengo nada, soy pobre. Me acosté en una piedra y dijo, esta piedra será casa de Dios y puesta del cielo y la va a poner por señal. Casa de Dios, está hablando de que es la iglesia. ¿Sí ves que ahí está la segunda parte que la dejo en espera? Estamos hablando de la naturaleza, que Jacob e Israel, Dios lo sigue nombrando a los dos, no borra a Jacob, no lo borra. Y a Pedro tampoco lo borra. Cuando se le aparece le dice Simón, hijo de Jonás. Le está hablando al alma, pero al alma que ya está influida por su espíritu. Yo le quiero explicar esto para que terminemos, para no alargarnos más. Yo recibo en Cristo un espíritu, o mi espíritu despierta, como lo quieran entender. Soy un hombre espiritual, pero tengo un alma todavía. Jesús era un hombre espiritual que tenía un alma. Tenía que lidiar con esa alma, porque el alma está ligada al ADN del que pecó de Adán, pero tiene la nueva. Entonces hay una batalla ahí, ¿ya? Entonces cuando Simón Pedro se le revela al Cristo, el Hijo del Dios viviente,
el Señor le dice, sí, Simón hijo de Jonás, no le dice Simón Pedro, porque Simón Pedro le responde, o sea, el perfecto hombre, hijo de Dios que está ahí con lo espiritual y lo humano sujeto a lo espiritual, ese es el que contesta. Pero cuando Jesús le habla al Simón, pero no al viejo Simón, sino al Simón que ahora está influido por el Espíritu, para que, lo que decía, la carne es débil. Y Jesús no tenía un viejo hombre, Jesús tenía una información genética nada más y luchó con ella. Pero él decía, yo orando tan fuerte me di cuenta que es que la carne es muy débil. Ella quiere echar donde quiera, pero el Espíritu es fuerte, siempre está dispuesto. Entonces tenemos que, con el Espíritu Santo, poner nuestro espíritu siempre por encima de todas las cosas y hablarle al alma y sujetarla y ponerla abajo, hacerla pequeña, que sea una piedra, que se vuelva una piedra. ¿Ya? Aunque la piedra es Pedro, el espíritu, tenemos que hacer que el alma se vuelva lo mismo. ¿Sí me entiendes? Porque el alma va para el cielo también, pero el alma no es hija de Dios. El alma está recibiendo una adopción. Ahí los voy a dejar porque nos vamos a desenredar si nos ponemos a mirar más cosas. Hay unos temas muy interesantes, pero lo que tenemos que saber es que las llaves del reino las tiene la iglesia, formada por piedras pequeñitas que están sobre la roca y son del mismo material. Ahí están junticas. Y usted se para ahí, esa es la roca. Esa es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esa es la que Jacob vio. Es esa. ¿Ya? Y las llaves del infierno no pueden con una iglesia unida, no se puede. ¿Puede atar y desatar? Claro que sí, pero la iglesia no era Pedro. Pedro se levantó y le tocó incluso reemplazar a Judas con otro, porque Dios le dijo, y escogieron uno que Dios les dijo, y ahí sí empezaron, y llegó Pentecostés, llegó el nacimiento de una iglesia llena del Espíritu, llegó una cosa muy loca, empezó una etapa nueva para la iglesia. Hermanos, amigos que me oyen en directo, en diferido, voy a orar, espero que este tema el Espíritu Santo se los explique, si lo quieren volver a escuchar. También lo voy a escuchar yo para escuchar cosas que de pronto no me di cuenta que dije, porque Dios habla y son temas profundos. Ahí empieza uno con un tema que se quedó como en espera, porque Jacob e Israel es otro tema interesantísimo de la naturaleza humana y la naturaleza de Dios. Recuerda, como hombre no podemos alcanzar a Dios. Por eso Jesús vino, se hizo hombre y desde acá, siendo Dios, hecho hombre, entonces ahí sí me abrió el camino para yo llegar. La única manera que yo puedo llegar al Padre es a través del Hijo. Yo recibo a Jesús en mi corazón como una semilla que entra y le da vida a un hombre nuevo. Me redime el alma y el alma se va redimiendo. La salvación va en un proceso del alma. El alma se va restaurando. ¿Sí me entiendes? Llegó un punto donde Pedro recibió eso. Y si tú miras después de la revelación, él le dijo al Señor, ¿cómo va a ir a la cruz? Entonces él le dijo, fuera de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo así? Ya Pedro estaba endemoniado después que le dijo que era la roca. Entonces no era el hombre, estaba hablando de que el alma era muy influenciable, a pesar de que Simón Pedro ya estaba así, rebelándose con el Padre. Tenga cuidado, Pedro, porque es que usted, hermano, no se le olvide que es que tiene que hablar con el Espíritu Santo, no se le olvide que es que el diablo lo puede torcer con la razón, porque le dijo, no se vaya para la cruz, ¿cómo le ocurre? ¿Ves tan tremendo? Y si es curiosamente lo miras, con despacio ponte a estudiar en esa parte de la Biblia, después ahí me imagino que Satanás dijo, uy, ya lo hice decir esto por el razonamiento, lo va a tentar con esa impulsividad y lo va a decir, yo me hago matar por usted. Y él le dijo, no, hermano, usted me va a negar 3 veces porque el diablo lo pidió para zarandearlo y yo voy a orar por usted para que no le pierda la fe. Pero cuando usted sea restaurado, vaya y confirme a los hermanos, usted sí va a seguir siendo la autoridad, no me importa lo que le va a pasar, porque yo lo voy a levantar a usted y lo voy a poner, porque es que ya lo escogí a usted, usted ya fue el que se le reveló, es que usted ya está hablando con el Padre, usted está ahí, no necesita sino el ingrediente, que es el Espíritu Santo. Cuando ya lo levantó, le dijo, me amas, pastoreé mis ovejas, y ya le dio, ya no era pescador, sino pastor. Entonces ya empieza otro proceso. Bueno, vamos a orar. Padre, en esta noche te adoramos y te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que esta palabra llene nuestro corazón y nos guíe para hacer tu voluntad, para ser violentos en el reino, para ser pequeños, para ser iglesia, para ser piedras sobre la piedra, Señor. Piedras juntas, Señor, piedras vivas del altar,
con el cual se edifica una iglesia, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te agradecemos por este tiempo, por tu Espíritu Santo, por Jesús, por la cruz, Señor, donde tenemos vida, Señor. Gracias. Yo bendigo a mis hermanos, a Juan Lucas, a Andrés, los que están escuchando y los que van a oír, y te pido que los toques, Señor, y los guíes en su camino y les muestres tu gloria, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros te pertenece, Señor. Te adoramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez que nos veamos.